Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Oriente Cancún. Nuestro equipo está conformado por Angélica Escobedo, Georgia Cervantes, Jesús Díaz y su servidor Bruno Gerardo. Nuestro proyecto terminal tiene como título El impacto de la modernización en la expresión lingüística mexicana. A lo largo de este proyecto expondremos cuál es el impacto que genera la modernización, las nuevas tecnologías, la convivencia multicultural y la activa participación de las nuevas generaciones sociales en el lenguaje mismo y la correlación existente entre las otras generaciones. Es evidente que el lenguaje y, más específicos, la expresión lingüística son elementos que cambian, varían y continuamente van evolucionando. Nuestra tarea dentro de esta investigación es determinar cuál es el origen de este cambio y explicar posteriormente cuáles son las consecuencias derivadas del mismo. En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el idioma inglés ha influenciado de manera irreversible el lenguaje de las generaciones sociales contemporáneas. Con el paso del tiempo, la sociedad y las culturas pertenecientes a una región específica modifican su entorno y con ello inconscientemente su lenguaje. Como se ha mencionado anteriormente, el lenguaje es un fenómeno que evoluciona, se adapta a su entorno y a sus hablantes. A lo largo de estas últimas 2 décadas se ha notado un cambio insignificativo en las expresiones lingüísticas de las nuevas generaciones. Esto evidentemente debido a la globalización, a la estrecha relación entre las nuevas tecnologías y el cómo va funcionando nuestra sociedad, evidentemente a la interrelación con otras culturas y consecuentemente con sus idiomas. Esta influencia de la sociedad moderna y las nuevas tecnologías obliga al ser humano contemporáneo a un proceso de adaptación lingüística. Desafortunadamente, aún existen muchísimas personas que son incapaces de acceder a, a esta nueva tendencia del lenguaje moderno. Es aquí donde hablamos de un estancamiento lingüístico, por establecerlo de alguna manera. Este estancamiento genera una barrera entre las generaciones sociales existentes actualmente, ya que al ser incapaces estas personas de acceder a las nuevas tecnologías o a las nuevas formas de expresión, queda un rezago entre las generaciones contemporáneas y las generaciones anteriores. Existe una barrera de comunicación en la cual las generaciones modernas no entienden o se deslindan del lenguaje que una vez existió y por consecuente por otra parte las generaciones anteriores no comprenden o no pueden crear una relación completa con las generaciones sociales actuales debido a este estancamiento lingüístico. Es aquí donde la modernización lingüística es indiscutiblemente un fenómeno sin frenos. Y desafortunadamente la educación actual está más enfocada en promover utilidad y modernismo, más que engrandecer nuestra cultura y aquellos lenguajes o dialectos hablados por nuestro país. Las generaciones contemporáneas se deslindan de su cultura lingüística al tiempo que se desentienden de las manifestaciones propias de su lenguaje. Al no comprenderlo, se burlan, discriminan, lo excluyen o simplemente se olvidan por completo. De alguna manera, este tipo de fenómeno es inconsciente para ellos, ya que como no han formado parte realmente de la esencia del lenguaje de su propio país, se desentienden. En esta investigación, nuestro proyecto es devolver a estas sociedades contemporáneas el valor significativo que tiene su lenguaje materno, reincorporar a sus juicios de valor la inalterable significancia que cada expresión lingüística posee, salvaguardar las expresiones lingüísticas como parte de nuestra herencia cultural es nuestra tarea y
pienso que tarea de todos. Hola, ¿qué tal? El tema que me tocó a mí es sobre los objetivos generales. Nosotros decidimos determinar el impacto en las expresiones lingüísticas regionales causado por la modernización y las generaciones contemporáneas, refiriéndonos nosotros a la generación Y y a la generación Z, en los habitantes de la ciudad de Quintana Roo, en Cancún. Ahora les voy a comentar un poquito sobre los objetivos específicos de los cuales nosotros nos desarrollamos en 4 puntos. El punto número 1 habla sobre la importancia que poseen las expresiones lingüísticas de los mexicanos. El punto número 2 habla sobre la elaboración de métodos que permitan disminuir la discriminación hacia el lenguaje empleado por las minorías. El punto número 3 habla sobre analizar el papel que juegan las generaciones contemporáneas en el impacto generado a las expresiones lingüísticas tradicionales. Esto quiere decir que muchos de nosotros al estar utilizando expresiones lingüísticas, tal vez como neologismos, como googlear, como youtubear, como whatsappear, que tal vez obviamente por el tiempo anterior que no existían las redes sociales o que no existía este boom por estar conectado y por estar en un teléfono donde ya puedes tener todo, pues es importante también saber las diferentes palabras, las nuevas palabras, como ya lo mencioné, los neologismos, que los jóvenes o que las generaciones de hoy en día están utilizando, que pues tal vez una persona más grande de una generación millennial o incluso de una generación baby boomer no está acostumbrado a utilizar, porque como ya mencioné, no existía este rasgo tan característico de ahora, de esta generación en la que pues estamos viviendo en un mundo de tecnología y en un mundo de redes sociales, ¿no? Entonces es importante saber que el impacto que generan estas expresiones lingüísticas, pues obviamente va a haber como un roce entre lo que había antes a lo que hay actualmente. ¿Ok? Vamos a movernos ahora al punto número 4. El punto número 4 habla sobre desarrollar métodos para instruir a las nuevas generaciones con respecto y aceptación hacia las diferentes formas de expresión. Nuestra hipótesis tiene que ver con la evolución del lenguaje empleado por las diferentes generaciones sociales. Como ya les comenté, vamos a estar hablando sobre baby boomers, generación X, generación Y y generación Z. ¿Por qué? Porque las expresiones lingüísticas regionales de México a lo largo de la última década, del 2010 a 2020, se ha reflejado en la interrelación de los habitantes de Cancún y Quintana Roo. En este diapositiva vamos a estar hablando sobre 3 puntos. El primer punto habla sobre evaluar la expresión lingüística de las diferentes generaciones, el léxico particular o característico de una región de México. El punto número 2 habla sobre el impacto y modernización de la expresión lingüística mexicana. Y el punto número 3, que es el último, habla sobre la evolución, adaptación, deterioro o desarrollo del lenguaje del español mexicano. Como les venía diciendo en el punto anterior, nosotros vamos a ir modificando, modernizando y cambiando día con día las palabras y las expresiones lingüísticas que se van a estar utilizando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estemos utilizando hoy día una expresión y que el día de mañana ya no se utilice, ya se pierda, se haga muerta y o incluso se deteriore o que ya no exista esa palabra, ¿no? Pasando a nuestro marco teórico, ahora les explicaré las 3 teorías que nos han ayudado a formarlo. La primera de ellas es la teoría sociocultural, que como su nombre lo dice, investiga cómo el individuo se relaciona en cierta sociedad, en cierta cultura, y si es que el lenguaje forma una parte fundamental de su desarrollo, de su integridad, que es algo que también importa e influye mucho en nuestra investigación, ya que como saben hablamos sobre cómo el lenguaje ha ido evolucionando, sobre cómo ha ido modernizándose. Nosotros nos referimos a la modernización con los neologismos, con los extranjerismos que se han ido incluyendo en nuestro lenguaje cotidiano, y nosotros queremos ver si eso ha afectado o si ha mejorado la cultura en nuestros alrededores como sociedad.
Ahora partimos con nuestra segunda teoría, la cual se llama teoría de interferencia lingüística, la cual tiene que ver sobre cómo el bilingüismo social afecta o influye, mejor dicho, influye en la forma de hablar de una sociedad. Como dije anteriormente, en nuestra investigación hablamos sobre la modernización lingüística y esto nos ayuda mucho para comprender cómo es que los neologismos o los extranjerismos que vienen de afuera se adaptan en nuestra lengua y cómo ellos influyen en individuos monolingües o bilingües o que hablen más lenguas. Cómo es que estas lenguas conviven entre sí, cómo influyen el uno a la otra. La tercera de ella es la teoría de la resistencia lingüística. Como su nombre lo dice, es una lengua que a pesar de querer seguir en sus raíces, ha debido de adaptarse debido a los cambios o desventajas sociales, económicos, políticos que traen consigo los neologismos o algunos extranjerismos. Cómo es que la sociedad se ha debido de adaptar para seguir renovándose. Ahora les hablaré un poco sobre nuestro diseño metodológico, nuestra línea de investigación, población y muestra. Nosotros, debido a que actualmente estamos cursando por una pandemia, no pudimos concretar todas las entrevistas, todas las encuestas que hubiéramos querido para obtener información 100% completa. Sin embargo, logramos recaudar 17 adultos, 17 jóvenes y solamente un adolescente que nos ayudaron a llegar a nuestros objetivos generales, nuestros objetivos específicos y nuestra hipótesis, al igual que a nuestra pregunta de investigación. Como anteriormente dije, los instrumentos que utilizamos fue la encuesta únicamente, ya que por el COVID-19 no podíamos hacer la entrevista semiestructurada ni los cuadernos de notas. En el cuaderno de notas íbamos a anotar todos los datos que nos diera el entrevistado a lo largo de una sesión individual presencial para ver cómo él se explicaba, cómo él se desenvolvía con nosotros, al igual que la entrevista semiestructurada, donde íbamos a ver igualmente cómo él se expresaba, qué le parecían ciertas situaciones, y finalmente utilizamos la encuesta, que con ella medimos los factores sociocontextuales donde los sujetos de estudio se han desarrollado. Como podrán ver ahora en pantalla, tienen los resultados de las encuestas que aplicamos a diferentes generaciones. A estas generaciones se les hizo estas encuestas con diferentes preguntas, la primera dice así: ¿cree que la modernización del lenguaje es positiva o negativa para la diversidad lingüística mexicana? El 27% piensa que es positivo este impacto. El otro 27% permanece neutral. No le parece que sea positiva o negativa. En cuanto al 44%, la gran mayoría piensa que es un impacto negativo. Ahora con nuestra segunda gráfica, la cual es el análisis de las expresiones lingüísticas empleadas por las diferentes generaciones y su nivel de aceptación. Aquí tenemos dos líneas, una en color azul y otra en color naranja. La que está en color azul representa los resultados de aceptación hacia las expresiones que son antiguas o coloquiales, y la que está en color naranja, los resultados de aceptación hacia las expresiones modernas o contemporáneas a nosotros. Fijándonos en la línea azul, la cual está dividida en tres partes, el 68% sí usaría esas expresiones antiguas, el 24% no las usaría y el 9% le da igual o permanece neutral ante la pregunta. En cuanto a la línea naranja, también dividida en tres secciones, el 40% sí usaría las expresiones modernas, el 46% no las usaría
y el 14% también permanece neutral. Pasando a nuestra tercera gráfica, que es sobre el impacto de las expresiones lingüísticas contemporáneas. El 43%, que es la gran parte de esta gráfica dividida en tres, es un impacto negativo. En cuanto al 31% le parece un impacto positivo y el 26% piensa que es neutral. Para responder a la última, la cual dice por pregunta, ¿cuál considera que es el factor más predominante dentro de esta alteración lingüística? El 33% piensa que el factor que cambió a la forma de expresarse, la forma lingüística, piensa que fue la tecnología. El 13% que fueron las nuevas generaciones, el 16% la interacción de diversas culturas y el resto, el 36%, piensa que fueron todas las anteriores. Piensan que las primeras tres opciones tuvieron que ver de cualquier manera. Como conclusión, después de haber analizado los resultados de la encuesta efectuada en los habitantes de la ciudad de Cancún, hemos podido corroborar el objetivo general de esta investigación. En efecto, el impacto de la modernización y de las generaciones contemporáneas activamente en nuestra sociedad han generado un impacto mayormente negativo en la expresión lingüística empleada por los habitantes de la ciudad de Cancún. Este impacto medianamente negativo se ve reflejado en la interrelación de las diferentes generaciones sociales. Esta interrelación la hemos definido de dos maneras, positiva y negativa. Empezamos por la negativa, que es la que es más remarcable en esta investigación. Este impacto negativo se ve mayor por parte de las generaciones adultas y de las terceras edades, quienes en sus opiniones personales y comentarios consideran esta relación lingüística un desafío y al mismo tiempo expresan su incomprensión por el cambio y la adaptación lingüística. Y en cuanto al cambio positivo, hacemos referencia a generaciones sociales contemporáneas, quienes son adultos jóvenes y jóvenes de entre 18 a 27 años, ya que son ellos quienes se encuentran inmersos en el mundo digital y en el mundo de las nuevas tecnologías. Al estar inmersos en este mundo tienen una gran cantidad de acceso hacia nuevas culturas y evidentemente nuevos lenguajes. Ellos afirman que el cambio lingüístico es para bien, es ambivalente y pues es inevitable. Y finalmente nos encontramos con una interrelación social de nivel medio o neutral, que fue la que más nos sorprendió a nosotros como investigadores. Estos individuos pertenecen a cada uno de los grupos sociales descritos: la generación de la tercera edad, los adultos, los jóvenes adultos, los jóvenes y los adolescentes. Esta generación nos sorprendió por la respuesta que nos ofrecieron. Voy a citarlos. En sus palabras, el cambio y el avance es inminente. Sin embargo, ellos respetan y no se deslindan de su pasado o su acervo lingüístico, sino que consideran que este cambio los hace reforzar el valor de que su léxico les otorga y están abiertos en todo momento a la adaptación lingüística. Esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos. Gracias.